2 días antes de casarme, mi suegra apareció sin avisar y mi prometido la instaló en mi casa como si fuera suya. La carta que encontraron en la mesa al amanecer los dejó sin boda y sin apartamento. Yo llevaba 3 años construyendo ese apartamento con mis propias manos, con mi propio sueldo. Sebastián llegaba, se sentaba, y asumía que todo lo que era mío también era suyo. Llevaba 3 años notándolo y sin decir nada. Y eso no era ni lo peor. Tengo 29 años. Trabajo como diseñadora independiente desde los 23. El apartamento lo arrendé cuando todavía tenía deudas del emprendimiento porque necesitaba un espacio completamente mío. Lo amoblé pieza por pieza, cuadro por cuadro, planta por planta. Cada rincón de ese lugar lo elegí yo con tiempo y con plata que no sobraba. Cuando Sebastián llegó a mi vida, 2 años después de que yo me instalara, él nunca puso un peso en ese apartamento, ni en arriendo, ni en servicios, ni en nada. Sebastián era atento. Era el tipo de persona que llegaba con flores los viernes sin que se los pidiera, que recordaba los detalles importantes, que sabía cuando yo estaba cansada antes de que yo lo dijera. Era fácil quererlo, pero había una cosa que siempre me generaba una incomodidad pequeña, aunque nunca la nombré. Cada vez que su mamá llamaba, Sebastián salía del cuarto para contestar. A veces bajaba al parqueadero, a veces se iba al corredor. Nunca me explicó por qué. Yo lo notaba pero lo dejaba pasar porque no quería ser un problema de algo que quizás no era nada. La boda estaba planeada para el sábado. Habíamos tardado 8 meses organizándola. Yo puse el 60% del dinero porque el apartamento era mío y la recepción iba a ser ahí. Sebastián dijo que sus papás pondrían el resto. Todo estaba pagado, todo estaba confirmado. Faltaban 48 horas. Lo que yo no sabía era que su mamá tenía planes completamente distintos para esa semana, y que Sebastián los conocía desde el martes. Llegué a casa un jueves a las 6 de la tarde, faltando exactamente 48 horas para la ceremonia. Había salido temprano de una reunión porque quería llegar a revisar los últimos detalles. Abrí la puerta y encontré las maletas de mi suegra apiladas en el corredor. 5 maletas. Contadas. Ella estaba sentada en mi sala tomando café en mi taza favorita. Sebastián estaba en el cuarto de huéspedes acomodando su ropa en el armario que yo usaba para guardar cosas de trabajo. Cuando le pregunté qué estaba pasando, me miró como si la pregunta fuera extraña, y me dijo que su mamá iba a quedarse unos días, dijo, así, sin más, sin preguntarme nada. Intenté hablar con él esa noche cuando su mamá ya dormía. Me senté frente a él en la mesa donde habíamos planeado la boda durante meses y le dije con calma que ese apartamento era mío, que lo pagaba yo, que no podía aparecer con una persona a vivir ahí sin consultarme, sin un aviso, sin una sola pregunta. Le dije que no era sobre su mamá como persona, era sobre el principio. Él me miró y me dijo que exageraba, que era su mamá, no una extraña. Luego me dijo que si yo lo amaba de verdad no haría problema con estas cosas, que la familia era la familia. Yo lo amaba, por eso aguanté 3 años siendo la única que pagaba el arriendo mes a mes. Por eso puse el 60% de la boda sin quejarme. Por eso nunca le cobré un peso de todo lo que construí en ese apartamento ni le pasé cuenta de lo que él consumía cada fin de semana que se quedaba. Y él usaba ese amor como argumento para decirme que exageraba. La rabia no era rabia todavía. Era algo más frío, más claro. Esa noche recogí lo necesario y me fui a dormir a casa de mi amiga Carolina. No podía quedarme ahí. Carolina me abrió la puerta sin hacer preguntas. Me dio un vaso de agua, me dejó llorar 10 minutos en silencio. Y cuando paré me dijo una sola cosa. Valentina, si cancelas la boda mañana, te va a doler. Si te casas mañana, te va a doler más. Tú ya sabes cuál dolor puedes cargar. No me dijo qué hacer. Me dijo dónde estaba el dolor y me dejó elegir. Eso fue exactamente lo que necesitaba escuchar. Mientras tanto, Sebastián llamó 4 veces entre las 9 y las 11 de la noche. No contesté ninguna. En el tercer mensaje de voz me dijo que era un malentendido, que su mamá solo iba a estar una semana, que yo estaba haciendo una montaña de un grano de arena, que en 2 días nos íbamos a reír de esto. En el cuarto mensaje el tono ya no era el mismo. Me dijo que si yo no era capaz de aceptar a su familia en un momento difícil, quizás el problema no era de él sino mío, que una relación no era solo para cuando todo era fácil. Carolina escuchó ese mensaje conmigo, no dijo nada, solo levantó las cejas despacio y me miró. Esa noche no dormí bien, pero no fue por duda, fue por claridad. A veces entender algo de golpe duele igual que no entenderlo. Me quedé despierta pensando en todo lo que había construido en ese apartamento, en los 8 meses de planeación de la boda, en el vestido que había comprado en febrero y que todavía no había estrenado, en los 120 invitados que iban a llegar el sábado. Y pensé también en lo que sentí cuando abrí esa puerta y encontré las 5 maletas en mi corredor, sin aviso, sin permiso, sin una pregunta, y entendí algo que llevaba tiempo sin querer entender. Sebastián nunca había visto ese apartamento como mío, lo veía como el lugar donde los dos iban a vivir juntos, lo cual, en su cabeza, significaba que también era un poco suyo, y si era un poco suyo, también era un poco de su mamá, y si era un poco de su mamá, ella podía llegar cuando quisiera. Esa lógica, entera,
me dejó completamente tranquila. Antes de seguir tengo que contarles algo sobre ese apartamento, porque eso es lo que hace que todo lo que pasó después tenga el peso que tiene. Cuando lo arrendé, tenía 23 años y exactamente 180,000 pesos en la cuenta después de pagar el primer mes y el depósito. El arriendo era 900,000 pesos, casi la mitad de mis ingresos en ese entonces. Los primeros 4 meses comía arroz con huevo martes y jueves porque era lo que alcanzaba. Los fines de semana cocinaba en cantidad para tener algo durante la semana. No le dije a nadie en mi familia porque no quería preocupar a mi mamá ni escuchar que me había apresurado. El primer sofá lo compré de segunda mano en un grupo de Facebook. Tardé 3 semanas en encontrar uno que no oliera a humedad ni le faltara un cojín. La nevera me la prestó mi tía por 6 meses mientras ahorraba para comprar una propia. El escritorio donde trabajo lo construí yo un domingo a las 8 de la mañana con tablones del Home Center y un tutorial de YouTube que tuve que pausar 12 veces. En 3 años ese apartamento pasó de tener un colchón en el piso y una olla a tener plantas en cada ventana, una biblioteca con 200 libros organizados por color, una cocina donde cabían exactamente 4 personas y nadie se movía, y un cuarto de huéspedes con sábanas limpias siempre porque me gustaba que la gente que quería pudiera quedarse cómoda. Cuando Sebastián empezó a quedarse los fines de semana, me gustó tener a alguien más en ese espacio, pero él nunca preguntó si podía traer cosas, simplemente las traía. Sus zapatos en el corredor, su crema en el baño, su ropa en la parte del armario que él había ocupado sin que nadie se lo ofreciera. Pequeñas ocupaciones que yo nunca paré porque lo quería y porque pensé que construir algo juntos significaba exactamente eso, ir sumando. Me equivoqué en lo que significaba sumar, para la boda. Habíamos acordado seguir en mi apartamento mientras ahorrábamos. Yo seguiría pagando el arriendo, él pagaría los servicios, y en 2 años tendríamos suficiente para un enganche. Ese era el plan. No era perfecto pero era honesto y los dos lo habíamos aceptado. Ahora su mamá estaba en mi cuarto de huéspedes con 5 maletas y Sebastián no veía el problema. Esa noche en casa de Carolina tomé una decisión que me costó dormir, pero que al amanecer seguía siendo exactamente la misma. Me levanté a las 4 de la mañana, saqué mi computador, y escribí una carta. No era larga, eran 3 párrafos. En el primero explicaba con precisión por qué no habría boda. En el segundo explicaba que el contrato de arriendo estaba a mi nombre, que vencía en 5 meses, y que ese tiempo era suficiente para encontrar dónde vivir. En el tercero no decía nada más porque no hacía falta. Imprimí la carta, la metí en un sobre blanco, y escribí el nombre de Sebastián con marcador negro en la parte de afuera. A las 5 de la mañana volví al apartamento. Los dos dormían. Dejé el sobre en la mesa del comedor junto a 2 tazas limpias y la cafetera lista, porque así era yo, y así iba a seguir siendo aunque ya no viviera ahí. Recogí mi bolso, mis documentos, mi computador de trabajo, y las 3 plantas que más quería. Cerré la puerta despacio sin girar el seguro. Carolina me esperaba abajo con el carro encendido y un café en el portavasos del lado del copiloto. No voy a mentirles. Los primeros 3 días fueron los más raros de mi vida, no por arrepentimiento, por la velocidad con que todo se desmontó. El jueves Sebastián llamó 16 veces. Yo no contesté ninguna. Su mamá me mandó un mensaje de texto que guardé en capturas porque necesitaba releerlo para creer que era real. Me decía que yo era demasiado independiente para estar en una familia, que Sebastián necesitaba una mujer que supiera ceder, que el apartamento iba a ser de los dos de todas formas cuando nos casáramos, así que ella solo estaba adelantando la visita, y que esperaba que yo recapacitara antes de cometer un error del que me iba a arrepentir. Leí ese mensaje 3 veces. Luego llamé a la empresa de las invitaciones y cancelé la decoración. Luego llamé al restaurante y cancelé la reserva del almuerzo. Luego le escribí a mi testigo diciéndole que no iba a necesitarla el sábado. Cada llamada tomó menos de 5 minutos. Era más fácil de lo que pensaba. El viernes fui al registro civil. El trámite tomó 12 minutos exactos. El funcionario me preguntó si estaba segura. Yo dije que sí sin dudarlo, y él tachó los 2 nombres del libro de registro con un bolígrafo azul. No había música de fondo, no había drama. Solo el sonido del bolígrafo sobre el papel y el ventilador del techo dando vueltas. El sábado, que era el día en que iba a casarme, me desperté en casa de Carolina a las 8 de la mañana. Ella había comprado medialunas y un jugo de naranja. Tomamos café sentadas frente a la ventana sin hablar de nada importante. A veces eso es exactamente lo que uno necesita, alguien que no llena el silencio por obligación. Esa tarde llegó el mensaje largo de Sebastián, 15 líneas diciéndome que me amaba, que había cometido el error más grande de su vida, que su mamá se iba la semana siguiente de todas formas, que todo había sido un malentendido, que podíamos arreglarlo si yo quería, que la boda podía reagendarse, que él estaba dispuesto a hacer lo que fuera. Yo respondí con 6 palabras. El contrato de arriendo vence en 5 meses. No hubo respuesta inmediata. 2 semanas después llamó la dueña del apartamento. Sebastián había ido a verla en persona para intentar quedarse como arrendatario principal. La dueña me llamó a mí primero porque yo era la titular del contrato y cualquier cambio necesitaba mi autorización expresa. Le dije que no la daba,
Ella le informó a Sebastián que sin mi aval no había continuidad de contrato, que si quería iniciar uno nuevo el arriendo había subido 150,000 pesos desde que yo lo tomé, que necesitaría un depósito nuevo y un codeudor con capacidad de pago verificable. Sebastián no tenía el depósito, su mamá no tenía codeudor. 3 semanas después del jueves en que encontré las maletas en mi corredor, los dos estaban buscando cuarto en arriendo. Ahora viene la parte que no voy a comentar, porque si la comento la arruino. Solo les digo los hechos y los dejo a ustedes. La razón por la que la suegra llegó con 5 maletas no era visitar a su hijo antes de la boda, era que en su ciudad le habían cortado el servicio de agua por deuda acumulada de 4 meses, y necesitaba un lugar donde quedarse mientras resolvía el problema. Sebastián lo sabía desde el martes, 2 días antes de que yo llegara a encontrarla instalada en mi sala. No me lo dijo porque sabía que yo no lo iba a aceptar, así que decidió instalarla primero y explicar después, esperando que yo simplemente lo absorbiera porque faltaban 2 días para la boda y yo no iba a armar un escándalo. Calculó mal, lo que pasó fue lo que pasó. 2 meses después Sebastián me escribió de nuevo, esta vez el tono era distinto. Me decía que su mamá y él habían encontrado un cuarto en arriendo en un barrio al norte, que él había entendido con tiempo lo que había hecho, que no buscaba que yo lo perdonara sino pedirle disculpas a la persona que le había dado 3 años de su vida. Me decía también que lo que más extrañaba no era la boda ni el apartamento, que lo que más extrañaba era llegar a casa y encontrar la cafetera lista. Yo leí ese mensaje, lo cerré, y seguí con mi día, no porque estuviera brava, no porque quisiera hacerle daño, sino porque ya no había nada que agregar. Él había elegido en el momento exacto en que las elecciones importan. Yo también había elegido, y ninguno se había equivocado en la elección en sí, solo en creer que los dos elegíamos lo mismo cuando llegara ese momento. 3 años construyendo algo sobre cimientos que resultaron distintos. La carta en la mesa fue la única vez que dije todo lo que tenía que decir. Después de eso no hacía falta hablar más. 3 semanas después de todo me llegó una transferencia bancaria. Era de Sebastián. El monto era exactamente lo que él debía haberme pagado en servicios durante los 6 meses en que se quedaba los fines de semana en mi apartamento. 140,000 pesos. Nunca lo habíamos acordado en papel, pero la cifra era justa y los dos lo sabíamos. Yo nunca se la pedí, simplemente llegó una mañana de martes con un mensaje que decía por lo que no pagué. Eso me indignó más que las 5 maletas en el corredor, porque significaba que durante esos 6 meses él sabía exactamente lo que debía, calculaba exactamente cuánto era, y elegía conscientemente no pagarlo, no porque no tuviera el dinero, sino porque asumía que yo no lo iba a reclamar, asumía que mi silencio era perdón, y tenía razón, yo nunca lo pedí. Esa era exactamente la dinámica que él había aprendido a usar, y que yo había dejado que aprendiera. Su mamá le escribió a mi mamá, encontró el número no sé por qué vía, y le mandó un mensaje diciéndole que yo había destruido el futuro de su hijo por capricho, que las mujeres de hoy no saben lo que vale un hombre bueno y trabajador, y que esperaba que mi mamá me hiciera entrar en razón antes de que fuera demasiado tarde. Lo de trabajador me pareció lo más creativo del mensaje, dado que Sebastián no había pagado un peso de arriendo en 3 años de relación ni un servicio en 6 meses de quedarse los fines de semana. Mi mamá leyó el mensaje, me llamó, me lo leyó en voz alta, y luego respondió 2 palabras. No voy a decirlas porque esto es un canal familiar, pero si conocen a mi mamá, se imaginan el vocabulario y el tono. 4 meses después de la boda que no fue, Sebastián anunció en redes sociales que se había comprometido con alguien más. La foto era en el mismo restaurante donde habíamos celebrado nuestro primer año juntos. Llevaba una chaqueta que yo le había regalado en diciembre. En los comentarios de la publicación estaba su mamá, que fue la primera persona en escribir, con un corazón grande y un mensaje que decía por fin una mujer que entiende lo que es una familia de verdad. La nueva novia también tenía apartamento propio. Ese apartamento sigue siendo mío. En noviembre le cambié las plantas del lugar y compré 2 nuevas para la ventana de la cocina que siempre estuvo vacía. El cuarto de huéspedes tiene ahora una mesa de dibujo donde trabajo los sábados en la mañana con música y sin apuro. El sofá que siempre quise pero que nunca compré porque Sebastián decía que el otro estaba bien llegó en diciembre en un camión pequeño que tardó 20 minutos en subir las escaleras. El vestido de novia lo vendí en Facebook Marketplace el mismo mes. Tardé 2 días en encontrar compradora. Me dieron el 80% de lo que había costado. Con ese dinero compré una monstruera que ya llegó al techo, 3 libros que tenía pendientes desde el año pasado, y una cafetera nueva porque la antigua empezó a fallar justo en enero. La nueva cafetera la pongo todos los días, pero ahora la pongo para mí. La pregunta es, ¿cancelar la boda 2 días antes fue demasiado extremo, o fue lo único que tenía sentido después de lo que ella encontró al abrir esa puerta? Porque hay gente que dice que debió hablarlo más, y hay gente que dice que ya había hablado suficiente. Déjenmelo en los comentarios que los leo todos, y si esto les sirvió para algo, suscríbanse para más historias donde la rata siempre revela la verdad.